Bahías Guerrero. Hoy estamos aquí con Martín Choi, guitarrista, compositor, músico que toca en Los Mojarras y La Sarita, Cerita. Tocaba. y en otras bandas. Comencemos. Nuestro proyecto es rock peruano, causa o consecuencia de nuestra identidad cultural. ¿Alguna opinión sobre esto? Bueno, para empezar, quiero felicitarlos por la iniciativa de hacer este proyecto, de hacer entrevistas a gente que de alguna forma ha estado en algunos momentos medio claves de la historia, en este caso de la música. En este caso yo estuve, un par de momentos importantes, estuve en el lugar correcto, musicalmente hablando, ¿no? Con Los Mojarras, por ejemplo, por el 93 hasta el 97, y luego del 97 al 2017 con el proyecto de La Sarita, ¿no? Y es importante eso contrastarlo con lo que pasaba en esos años, en los 90, ¿no? O sea, yo siempre he sido de Breña, pero he estado los primeros años de Las Mojarras mucho en el Agustino, por ejemplo, ¿no? Entonces, un distrito, relativamente nuevo a comparación de los distritos, mucho más antiguos como Barrios Altos, Rímac, ¿no? Inclusive más nuevo que Breña, ¿no? Entonces, toda la gente que conocí por ahí, pues tenía todo este espíritu, de los migrantes, ¿no? Me sorprendía mucho al comienzo que podían escuchar por un lado, por ejemplo, rock, chicha, salsa, todos de alguna forma viviendo, en colectivo los vecinos, y cada uno respetando, escuchando su música, ¿no? Eso era lo que me llamó la atención al comienzo, ¿no? Entonces, no es como, por ejemplo, no sé, tú vas al Callao y tú relacionas el Callao con salsa, ¿no? Igual como la Victoria, ¿no? En cambio, en el Agustino, que son los primeros años que pasé con Los Mojarras, sí sentí esa mezcla de colectivo, ¿no? De la gente cuando escuchaba música o se expresaba, artísticamente también, ¿no? O sea, había mucha poesía, había mucha trova, que estaba además alrededor de la parroquia. Eso también fue importante, porque yo acá en Breña nací y estudié en un colegio parroquial también jesuita, San Francisco Javier, donde también cultivábamos también esta cuestión del arte, la trova. O sea, que me sorprendía al comienzo que pudiera encontrar un espacio, muy afín a mí, cuando yo estuve en esos años en el Agustino, prácticamente viviendo, ¿no? Porque estábamos en ese proyecto, y además que, el contexto social que pasaba en esa época todavía era difícil, ¿no? O sea, recién salíamos de toda esta época, de esta crisis del Estado, ¿no? De la podredumbre del gobierno, de las cosas que veíamos en la televisión, las cosas que nos íbamos enterando, ¿no? Entonces, que fue un espacio interesante como para protestar desde la música, ¿no? ¿Quién te inspiró para entrar al mundo de la música? Mi papá y mi hermano mayor. O sea, creo que como todo hermano menor siempre sigue al mayor cuando hace algo, ¿no? Entonces, mi hermano mayor fue el primero que demostró habilidades para la música, y él en la parroquia del colegio de Nuestra Señora de los Amparados y de mi colegio, él es el que primero empezaba a tocar la guitarra en las misas. Pero él ya tocaba, de oído algunas cosas, le prestaban así un teclado, y él, sin saber música, él buscaba notas. Entonces
tenía bastante facilidad, a pesar de no haber estudiado. Pero yendo más atrás, o sea, mi papá le gustaba mucho tocar la armónica, por ejemplo. O, sí, la armónica se llama, ¿no? O rondín también le llaman, ¿no? Y él nos ponía discos y nos grababa en una grabadora de cassette muy antigua, estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años, en las cuales nos hacía cantar encima. O sea, a mí me gustaba mucho cantar las canciones de... En ese tiempo teníamos los discos de John Travolta, por ejemplo, de la película Gris, y luego, por ejemplo, música como de los Daltons, por ejemplo, que es un grupo de música de los 70s, de la nueva ola. Y yo cantaba encima, o mi hermano también cantaba encima. Entonces, y digamos, éramos un poco afinados, ¿no? De alguna forma, mi papá nos enseñó y nos hizo que cultivemos el arte, digamos, eso no solo de aprender a tocar un instrumento, sino de escuchar la música, ¿no? De analizarla, o sea, más o menos de saber qué cosa está diciendo una letra, en este caso si es en español. Y luego de eso era simplemente seguirlo a mi hermano cuando él iba a las misas, y después él me enseñaba los primeros acordes de guitarra, y después yo terminé tocando en las misas, ¿no? Y así empecé, digamos, tocando en las misas, y después escuchando y buscando música. Escuchaba programas de radio, por ejemplo, música de folclore latinoamericano, por ejemplo, ¿no? O sea, me gustó mucho, y empecé, nos prestaron un charango, me acuerdo, y empecé a aprender a tocar charango. Después, con el grupo del colegio, tocaba el bajo, y en esa época era muy difícil conseguir un instrumento. En esa época los instrumentos había que importarlos y eran muy caros, entonces los que hacían aquí eran malos. Entonces recuerdo que un amigo tenía un instrumento, un bajo, que era así súper malo y era muy duro y todo, pero así con eso digamos, aprendí las primeras formas de tocar el bajo y me encantó. O sea, uno de los instrumentos que más me gusta tocar es el bajo, aparte de la guitarra en realidad. Y yo grabo inclusive bajos para grupos, o para los grupos en los que he estado, inclusive en los Mojarras. No solo he grabado guitarras, sino bajos también, porque me gusta. Uno de mis sueños es tocar bajo en un grupo, pero nunca se me ha dado la oportunidad, pero me encanta. Y creo que de hecho mi papá fue el que, o sea, él era un melómano, escuchaba música, tenía discos por todos lados, de todo. Escuchaba boleros, música criolla, música china, porque mi papá es hijo de chinos. Entonces todo, digamos, todo eso, a mi mamá que le gustaba un poco también la música criolla, y a mi papá le gustaba la zarzuela y cosas famosas. Entonces yo tenía todos los discos a mi disposición en un tocadisco antiguo, chiquito. Entonces ponía el disco y solo escuchaba. Y así, digamos, empecé a apreciar, digamos, los diferentes estilos y las diferentes músicas que había, ¿no? Era la única forma, porque, digamos, en radio no se escuchaba, digamos, la música, o sea, la tenía ahí, no había tanta variedad como la podía tener en la casa con los plays o los discos grandes, ¿no? Interesante lo que nos acabas de contar. Sabemos que tú haces función. Cuéntanos un poco sobre eso. Que si yo hago fusión, dices. Sí. O sea, yo hago lo que me nace. Yo soy un hijo de la fusión. Mis abuelos, por parte de papá, son chinos. O sea, mi papá inclusive me hablaba en chino, algunas cosas. Entonces recuerdo palabras, cosas, pero por el lado de mi mamá, mi abuelo paterno es ancashino, es de Ancash, y mi abuela materna es chilena. No la conocí, pero es lo que me cuenta mi mamá. Entonces, ya de por sí yo soy una fusión ya. Entonces, todo lo que yo escuché desde niño influenció para después tener una identidad sonora. O sea, todo lo que escuché, desde la música criolla,
desde la música folclórica o la música peruana, tipo, no sé, el guayno y todo eso, ¿no? Y el rock, obviamente, el rock en español, eh, que ya es una fusión, además el rock también, entonces era inevitable de que yo cuando empezaba a tocar guitarra, primero empezaba a copiar cosas, ¿no? O sea, en el colegio yo tenía un grupo de folclore, pero también tenía un grupo que hacíamos New Wave, por ejemplo, New Wave inglés, ¿no? Este, pero a la hora ya de hacer canciones, digamos, propias, el sonido resultante, digamos, de la guitarra y de la poca tecnología que yo podía, digamos, tener, o los recursos para comprarme estos pedales y cosas de guitarra, digamos, en realidad fue mejor que sea así porque si yo hubiera tenido, digamos, los recursos para comprar un montón de cosas, quizá mi sonido hubiese sido demasiado, o sea, una ensalada de, preferí mejor por una cuestión económica, usar lo mínimo posible. Entonces, eso hizo que mi sonido de alguna forma al comienzo, si bien fue un poco, digamos, más duro, más distorsionado, porque yo me creía rockero, ¿no? Yo estaba chico, ¿no? Yo quería hacer rock y todo esto. A la hora de tocar, por ejemplo, ya con los Mojarras y luego ya con la Sarita, que fue, digamos, la época donde ya empecé a construir, digamos, un sonido propio y fue resultado justamente de, de alimentarme de toda esa música, de la dinámica de cómo tocar, por ejemplo, música criolla, que ya lo tocaba ya desde chico, la toco con mi hermano, además hasta ahora tocamos criollo, hacemos cosas juntos, pero ya por, digamos, por hobby nada más. Entonces, hay una mezcla ahí de todas maneras, inconsciente, de las cosas que yo he escuchado de chico. Entonces, y eso, digamos, traducido a la guitarra eléctrica, en este caso, eh, es como, digamos, me ha salido de una forma, digamos, natural que yo pueda tocar, digamos, la guitarra y es inevitable que no suene, digamos, un poco a Perú. O sea, digo, en el sentido de que si yo hago un solo, algo, siempre me sale algo del sentimiento, así sea rockero, pero con algo del guayno o con algún estilo criollo a la hora de tocar, porque yo toco a veces con la púa y con los dedos también. Entonces, digamos, todas esas cosas que yo escuché de chico, o sea, esas mezclas, entonces al final fueron los que definieron el sonido que logré, digamos, después con el tiempo, ¿no? Ya no es que yo lo haya inventado ni nada, pero digamos, ha sido una forma natural, ¿no? De tener, digamos, ese sonido, digamos, es una fusión además de técnicas, ¿no? Pues normalmente la guitarra eléctrica se toca solo con púa, los criollos se toca generalmente con los dedos, un guayno también. Si yo tengo una mezcla de los dos, toco con la púa y también toco con los dedos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Que estoy regresando digamos, a las raíces de la cumbia o de la chicha, un sonido mucho más limpio, justamente es donde más se nota el estilo, la mezcla, digamos, de estilos, que fueron resultado de lo que yo escuché de chiquito. Las plataformas, aplicaciones y redes sociales ayudan a la difusión artistas, pero ¿qué tan bueno es y cómo era eso cuando iniciaste tu carrera? Ya, voy a repetir, por favor, Isabel, porque no escuché muy bien. Las plataformas, aplicaciones y redes sociales ayudan a la difusión de artistas, pero ¿qué tan bueno es y cómo era esto cuando iniciaste tu carrera? No, ya. Bueno, cuando yo inicié la carrera no tenía ninguna, o sea, no existía internet para empezar. O sea, la única forma de difusión era grabar en cassette o si eras, digamos, tenías la oportunidad de grabar una disquera, tener un disco y difundirlo, digamos, repartiéndolo. O sea, esa era la única forma de difusión, digamos, ¿no? y pasar la voz, ¿no? Pero en este caso ahora con las tecnologías y las plataformas,
digamos, las disqueras virtuales y todas estas cosas. De hecho, la cosa ha cambiado, ¿no? O sea, ha cambiado para bien y también un poco para mal, porque, digamos, en un tiempo, cuando tú sacabas un CD o un cassette por una disquera, tú lo podías vender y se supone que tú ganabas un porcentaje de eso. Pero la piratería hacía que al final tu disco ya estaba, o sea, tú lo sacabas al día siguiente y ya tenías copias de todos, de esos discos o cassettes por todos lados y ya la gente prefería comprar mucho más barato a tener un disco original, ¿no? Y eso de alguna forma mató un poco la industria discográfica aquí. Pero eso ya es por una cuestión ya de políticas digamos, del gobierno, digamos, del Estado, ¿no? De no controlar la piratería. En este caso, en lo virtual, sí podemos aprovechar las plataformas porque podemos subir, o sea, cualquiera puede subir pues, un video tocando, puede subir, o sea, y puedes ganar mucha plata siendo no sé, un influencer o puede ser un músico más o menos conocido y así, y creas un contenido, ¿no? Digamos, es igual, es otra dinámica, ¿no? Entonces el músico simplemente grababa, ahora no, ahora, digamos, el músico, o el emprendedor, digamos, gestiona su propio proyecto, hace su propio contenido, lo subes y si tú tienes seguidores, olvídate, pues, o sea, puedes hacerte millonario, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo malo en este caso? Que si, por ejemplo, sacamos un disco, ya no lo grabamos, digamos, físico, lo subes a una plataforma y ahí si lo subes ponte a YouTube o Spotify, o sea, digamos, no pagas y eso te da regalías, pero son tan mínimas que no es como cuando vendías discos, ¿no? O sea, por un lado es bueno porque sí te difundes y puedes escucharlo a nivel mundial, puedes escucharlo cualquiera en tiempo real, si quieres, no sé, en cualquier parte del mundo, ¿no? Que no pasaba con el disco físico. Pero el problema es que, por ejemplo, para los artistas, digamos, eso ya no nos representa una fuente de ingresos, ¿no? Ahora serían, en este caso, los conciertos, donde la gente paga por ir a verte, ¿no? Pero digamos, las tecnologías, o sea, definitivamente son buenas, acercan, digamos, de alguna forma ayudan, pero en otro sentido, por ejemplo, sí siento que la tecnología sí separa de alguna forma el contacto que uno tenía con las personas. Por ejemplo, no sé, antes, digamos, en mis tiempos, yo salía a la calle en la noche después de hacer tareas, 7, 8 de la noche, y me encontraba con los amigos y nos poníamos a jugar pelota en el barrio, o no sé, o nos poníamos a conversar. Pero ahora todo o sea, todo es celular, todo es Zoom, o no sé, todo es te mando un chat, te mando, no sé, ¿me entiendes? O sea, digamos, la cercanía y ese contacto físico que existía, que era además mucho más nutritivo, digamos, para la gente en nuestra época, se ha perdido hoy día, ¿no? Te lo digo porque tengo un par de chicos, un par de hijos, que a veces yo les digo, por ejemplo, hay que hacer tal cosa y tienes que comprar tal cosa, ya, mándamelo por WhatsApp, no sé, ¿me entiendes? O sea, ya se ha perdido un poco esa comunicación, ¿no? Entonces la gente conoce a chicos o chicas por internet, por Facebook u otras, no sé, plataformas, pero no se conocen, pero hablan un montón, no escriben, y uff, o sea, pero puede ser cualquier persona, o sea, puede ser un poeta, un escritor, mientras estás tras una pantalla, pero cuando lo ves de cerca, te quedas callado, no hablas nada, porque porque esa barrera, digamos, de la computadora te permite ser quien pueda ser, y entonces la idea es romper eso de alguna forma, ¿no? O en todo caso, dosificar ese uso, ¿no? Para poder seguir teniendo ese contacto físico que es importante, ¿no? La conversación, el estar juntos, el tocar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, esas cosas, digamos, creo que se han perdido ahora. Sí,
interesante lo que nos acabas de contar. ¿Existió un prejuicio hacia músicos que experimentaron la fusión de ritmo? Sí, yo creo que sí. De hecho, eh, o sea, yo empecé, eh, digamos, en las mojarras y cuando empezamos a tocar fuera de Lima, ¿no? A otras ciudades, digamos, por ejemplo, estoy hablando de un caso personal, la gente piensa, cuando escucha la música en la radio o en la tele, en este caso la televisión nos ayudó un poco porque una canción salía en una novela en esa época, entonces fue muy conocida y se pasaba en la radio, en la tele, qué sé yo. Entonces la gente piensa, o sea, se da una idea de que un grupo de rock son tipos, o sea, como rockstars, o sea, digamos, pelos largos, no sé, o sea, el típico estereotipo del rockero gringo, ¿no? Entonces, no se puede imaginar rockeros que son hijos de inmigrantes o rockeros cholos, ¿no? Entonces, nosotros no, digamos, no teníamos esa imagen de rockeros, digamos, tipo rockeros americanos, gringos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando íbamos a tocar a algún lugar, las primeras veces no nos conocían, escuchaban la música porque la pasaban en la tele, pero no nos conocían. Entonces íbamos a algún lugar, por ejemplo, o sea, a Andahuaylas, a lugares de la sierra, y nos decían, cuando nos veían y nos demoramos para tocar, nos decían, toquen pues, o sea, ¿por qué se demoran tanto en tocar? Pero toquen pues, toquen pues, serranos, cholos, de miércoles, toquen una vez, ¿no? La gente criticaba, ¿no? Entonces ahí era la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué significaba ser cholo? ¿Qué significaba ser serrano? ¿No? En la sierra, además. Entonces, creo que fue toda una época en la que la gente, bueno, creo que hasta ahora todavía, de alguna forma un poquito más solapa, digamos, su forma de discriminación, que hay hasta ahora, ¿no? Entonces, con el tiempo, felizmente, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que no está mal ser, digamos, un peruano o ser un cholo. O sea, ¿me entiendes? Haber nacido aquí, ahora mucha gente dice eso y además se ponen camisetas, no sé, soy cholo, o se ponen símbolos patrios, o se ponen héroes nacionales en los polos, o no sé. Antes no era así, ¿no? Antes había mucho más discriminación, entonces eso es bueno en el sentido de que para ustedes, digamos, los jóvenes de ahora puedan reconocerse, digamos, y que somos un país, una sociedad diversa, ¿no? Multicultural, multiétnica, lo que quieras, todo, y que cada uno tiene un espacio aquí. Pero pregunta lo que decía Felipe. Felipe también sabe exactamente lo que estoy diciendo, porque Felipe también viene de lo mismo. ¿Vienes de una familia de músicos y cómo empezaste a tocar guitarra? Ya, a empezar, no vengo de una familia de músicos, me hubiese gustado. El único que tocaba, digamos, la armónica es mi papá, como te conté. Entonces, si me preguntas si vengo de una familia, no vengo, pues creo que, no sé, en todo caso en los genes, en el ADN estuvo algo que decía algo del artista, y eso yo se lo agradezco a mi hermano, porque mi hermano el mayor fue el que empezó con esto, y yo lo seguía como hermano, ¿no? Pero bueno, como te digo, puede ser que sea de alguna forma mi papá, o sea, el gusto por la música, a pesar de ser un músico frustrado, pero tocaba muy bonito la armónica, digamos, hasta ahí yo, digamos, él, ¿no? Y el hecho de escuchar mucha música, eso también, o sea, que él escuchara mucha música, digo, y que eso nos transmitiera a nosotros y tener toda una, digamos, sin catálogo, digamos,
de discos y que pudiéramos escoger elección y escuchar en cualquier momento del día lo que queríamos, digamos, de alguna forma fue un aprendizaje y fue una enseñanza sin querer para él también y me sirvió muchísimo en la formación, ¿no? Para poder saber y para tener todo un espectro de, o sea, que la música es tan amplia que no solo se limitaba pues, a un par de estilos, ¿no? Bueno, como para terminar, ¿alguna experiencia o anécdota de su carrera que nos pueda contar? Anécdotas, pues, hay muchas. Ah, déjame pensar, hay tantas. Contable. Contable, obviamente. Bueno, principalmente, o sea, digamos, si quisiera, o sea, contar una anécdota, o sea, una, digamos, que marcó, digamos, para mí un antes y un después, es esa que te dije hace un momento, que es que cuando la gente no nos conocía, o sea, se imagina, no te pones una idea de que la gente o que el rockero en este caso es un rockero, es un tipo, no sé, rudo, no sé, pelo largo, casaca oscura o qué sé yo, ¿no? O sea, es lo que nos han vendido o es lo que siempre hemos visto por la tele, ¿no? Y el hecho de tocar por primera vez en lugares donde nunca nos habían visto, entonces, y que la gente, digamos, en otras ciudades te trataran de alguna forma, en este caso hablándote de forma despectiva, ¿no? Gritándote, no sé, cholo, toca, cholo, serrano, o gordo, o chino, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, más que una anécdota, yo creo que fue, como dicen, ¿no? O sea, o sea, fue un parteaguas, o sea, fue como un corte donde yo analicé a partir de ahí qué es lo que quería hacer con mi vida y qué función estaba cumpliendo yo en este caso en la sociedad. O sea, ¿quién era yo? Yo soy cholo, ¿entiendes? O sea, porque he nacido en el Perú nada más, o soy chino porque soy nieto de chinos, o sea, ¿qué soy? ¿Entiendes? Entonces a partir de ahí, digamos, traté de que con la música y con este caso con mi guitarra, hacer, digamos, la catarsis, o sea, botar todo lo que, digamos, esa cólera que yo tenía, porque podría decirle a la persona que nos gritaba o nos insultaba de alguna forma, decirle, oye, o sea, yo soy cholo, pero tú también eres cholo, o sea, todos somos cholos por último, ¿no? O sea, ¿por qué yo soy cholo? ¿Por qué tú no eres? O porque tú eres más blanco, o porque yo soy más oscuro, o porque, no sé, ¿me entiendes? Entonces ahí empecé, digamos, a valorar también, o sea, cuánto vale digamos, la persona, por qué vale más una persona por el color de sus ojos o por la ropa que usa, ¿me entiendes? O sea, y me di cuenta de que en este caso para mí la música fue la que, digamos, de alguna forma me salvó, ¿no? De algunos episodios como estos, en los que decía, o sea, o sea, nunca me habían tratado, digamos, mal, y no es el único, digamos, anécdota o el único episodio, ¿no? En otros lugares ha pasado, en esa época, había unos lugares, por ejemplo, discotecas, ¿había discotecas alguna vez? Bueno, cuando algún día vayan a discoteca, ustedes pueden entrar a cualquier discoteca. En mi época se reservaban el derecho de admisión, o sea, si tú o eras oscurito o eras, no sé, o vestías de otra forma o eras, no sé, pues tenías pinta o era, no sé, o era gay y eres así, súper, pues, simplemente no entras, no te dejaban entrar, ¿no? Porque ellos se reservan el derecho de admisión, ¿no? Con cualquier excusa, y eso nos pasaba también a nosotros a veces, ¿no? Entonces, digamos, son, digamos, cosas que han pasado y supongo que siguen pasando todavía,
pero lo que yo quería hacer, digamos, con la música en este caso, era mi forma de protestar, era en ese tiempo, al comienzo, digamos, con la Sarita, digamos, era un poco más, digamos, más visceral, era un poco más fuerte, ¿no? De protesta, ya que no podía cantarlo, yo no era cantante, ni podía gritarlo, lo podía hacer con la guitarra, entonces al comienzo era gritar y cantar, en este caso le cantaba cosas un poco, denunciar un poco estas cosas que pasaban, ¿no? O ensalzar algunas cosas que la gente, digamos, o los grupos de rock no ensalzaban, ¿no? Como por ejemplo hacer una canción a un guachimán, por ejemplo, ¿no? Que era el super guachimán, ¿no? El padre que cuidaba, que también podía ser una persona, es una persona común, que podía estudiar y podía sobresalir, y etcétera, como cualquier persona, ¿no? O sea, sin discriminar, ¿no? A esos personajes, digamos, menos olvidados, que la gente piensa que están ahí para que te sirvan a ti, ¿no? Cuando no es así. Y eso es lo que me ha enseñado en toda esta época, toda esa etapa y hasta ahora, obviamente, la música, ¿no? El ir a lugares y encontrarme con estas realidades y con estas situaciones como las que estoy diciendo, ¿no? En donde te discriminan, en donde sientes toda esa falta, esa ignorancia de la gente. Entonces ahí es donde dices, ok. Entonces ahí es donde ya vuelcas un poco la página, te vuelves más mayor y entonces dices, ok, ya pasó todo esto y te vuelves mucho más, digamos, empático con la gente, ya empiezas a comprender que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Es así. Muchas gracias por habernos respondido a todo. No, espero que les haya servido. Chévere. Sí.